como saben, terminamos el libro de la carta a Timoteo, donde aprendemos los consejos que el apóstol Pablo le da a este joven pastor acerca del gran liderazgo, gran responsabilidad que tenía sobre una iglesia en auge, una iglesia donde alrededor de ella había una guerra espiritual, había muchas tradiciones, muchos conocimientos, muchas religiones, muchas doctrinas, y se le encarga a este joven Timoteo a que dé buena defensa de la fe, a que lleve en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos que estas recomendaciones en la carta de Timoteo son también para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de poder dirigir nuestra vida personalmente, de poder guiar nuestros pensamientos, de poder guiar nuestra mirada, de poder guiar nuestras acciones a dar a conocer el nombre de Cristo en nuestras vidas. Y entonces hoy en este domingo, perdón, que vamos a empezar una nueva enseñanza. Hoy quiero tomar un descanso con respecto a una carta y irnos a los Salmos, específicamente a este versículo, y en esta hermosa tarde ya a reflexionar acerca de lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas. Yo no sé ustedes cuántos saben acerca de la situación que ronda alrededor del mundo. Como comentaba Juanito, varios sucesos han pasado en esta semana, sucesos que tienen un impacto global, un impacto importante, y que sabemos que es parte de esta sociedad y que nos están hablando, nos están alertando, nos están avisando que los tiempos están cerca, que debemos de ser personas conscientes, creyentes conscientes, mirar a nuestro alrededor. En alguna ocasión, cuando le preguntaban a Jesús las señales de el fin de los tiempos, Jesucristo tomaba esa referencia de aquellos que navegan, aquellos que conocen el tiempo, aquellos que saben cómo está el oleaje, cómo está el viento, saben que se aproxima una tormenta, haciendo referencia Jesús a que nosotros tenemos que estar enfocados no solamente en un punto, sino en nuestro entorno, en lo que nos engloba, en lo que nos rodea, para poder comprender un poco más acerca de los tiempos, porque es una realidad que Jesucristo va a venir. Es una realidad que como creyentes estamos esperando la venida de Jesucristo. Es una realidad que hay profecías que aún no se han cumplido, y que tú y yo como creyentes debemos de estar analizando, debemos de estar analizando nuestro entorno para que no nos sorprenda, sino al contrario, para estar preparados. En alguna otra ocasión Jesús dijo que Él vendría como ladrón en la noche, cuando nadie se espera, cuando uno está descansando, cuando uno se duerme esperando a abrir sus ojos una vez más para el día siguiente, y pasan muchos sucesos que uno no se da cuenta. Y parte de esa enseñanza, vamos al libro de Mateo. Y en este capítulo 24, que nos habla acerca de las señales antes del fin, nos habla de acontecimientos que tienen que pasar, que están pasando, y que nos ayudan a poder ser conscientes de que tú y yo debemos de estar animados, gozosos, aprovechar bien nuestro tiempo, porque los tiempos se están acomodando a los tiempos proféticos. No digo que el Señor vaya a venir ya el día de hoy o el día de mañana, eso nadie lo sabe, solamente Dios. Pero lo que tú y yo sí debemos de ser creyentes en conocimiento, y entender que los tiempos en los cuales vivimos nos están llevando a entender que los tiempos están cercanos. Y no sé cuántos el día de ayer por la noche pues se enteraron de esta noticia que ha estado abarcando toda la semana pasada. Israel entra en conflicto con Irán. Bíblicamente hay una profecía con respecto a este país de Irán en Apocalipsis. Ayer por la noche Estados Unidos, en defensa hacia Israel, también ataca a Irán. Entonces se espera acontecimientos desastrosos, esperemos que no, pero
que están sucediendo, una guerra más, y no es una guerra normal como la de Ucrania y la de Rusia, porque Israel, dentro de las profecías, tiene que pasar por situaciones para que se cumplan las profecías. Entonces, esto es algo bien interesante que debemos de analizar con respecto a la predestinación. A lo mejor no hemos hablado de una enseñanza clara o una enseñanza específica hacia la predestinación, pero Dios ha elegido a un pueblo, a una nación de entre todos los países, de entre todas las naciones que se levantaron en aquel tiempo. Esa nación hasta el día de hoy permanece. Esa nación fue a lo largo de la historia, esa nación fue dividida, fue esparcida, llega el tiempo en donde es reunida una vez más y esa nación sigue ahí y es el pueblo de Israel. Dios tiene una historia, Dios tiene un propósito para la vida de Israel. Dentro de la predestinación
nos dice en este versículo, y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas, ¿qué veis? Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Una vez más, los judíos estaban impactados al ver su maravilla, su templo. Y algo hermoso que tú y yo ahora tenemos es que si en aquel entonces el sentimiento era edificar un templo para que Dios morara, para que Dios reposara y poder ir a buscarlo, con la venida de Jesucristo, Jesús hizo algo impactante que hasta el día de hoy y por todos los años que aún faltan, sigue manifestándose el poder, la autoridad, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús fallece en aquella cruz, nos dice parte de los evangelios que el velo se rasgó y que ahora cada uno de nosotros tiene acceso a la presencia de Dios, y que Dios es tan bueno y tan misericordioso que ahora usa nuestros cuerpos para que Él more en nosotros. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Tú y yo leíamos unos versículos que Pablo nos habla que tú y yo somos morada del Espíritu Santo. Entonces, el templo, hermanos, el verdadero templo, el sentimiento del templo, le damos gracias a Dios por la vida del pastor Antonio, la hermana Carmen, de los hermanos que participaron en la construcción de este edificio, de este templo que se ha levantado para que busquemos a Dios, pero de una manera impactante. Tú y yo somos el templo de Dios. Eso una vez más nos hace recordar que tenemos que ser conscientes del tiempo que estamos viviendo en este mundo y qué estamos haciendo con ellos. Debemos de estar atentos a las señales que están sucediendo a nuestro alrededor para tomar ánimo, para tomar esfuerzo, para motivarnos y seguir adelante en medio de esta vida. Y la vida se puede ir rápido. No es por asustarte, pero los altos mandos del país de Irán decían que si Estados Unidos los atacaba, ellos también iban a responder con un desastre que no se iba a imaginar Israel ni Estados Unidos. ¿Y quién crees que está al lado de Estados Unidos? Nosotros. Entonces, por una parte, nosotros que estamos en paz con todo el mundo, podemos ser afectados de esa manera. Sin embargo, nuestra confianza está en Dios, porque sabemos que Dios, nada pasa de su autoridad, todo es permitido por Él antes de darse, y lo que no se da es porque Él no lo ha permitido. Pero son cosas que nos deberían de poner a pensar acerca de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, nada más nos centramos en lo que está alrededor nuestro a corta distancia. Y hay muchas cosas afuera aún que tú y yo debemos de prestar atención. Y luego entonces en este versículo siguiente de Lucas capítulo 21 nos dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Se han levantado hoy en día muchas religiones profesando llevar al camino correcto hacia Dios. Se han levantado muchos hombres diciendo: nosotros somos la encarnación de Jesús. A la historia de una secta que creció en gran número, y eran tantos que decidieron comprar una isla e irse ahí y separarse del resto de la sociedad. Pasa el tiempo y el líder de esta secta envenena a todos. Hoy en día hay muchas personas
que dicen ser la reencarnación de Cristo y las personas que te pueden llevar a Dios. Y que tú y yo debemos de tener cuidado, porque es algo que Jesucristo ha mencionado. Versículo 9 dice: y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y estas cosas ya están sucediendo. Empiezan a haber guerras entre países, empiezan a haber problemas, y Jesucristo dice de una manera impresionante: no os alarméis, no se preocupen, porque es parte que esto suceda, porque es parte que estas piezas dentro de este ajedrez llamada vida, planeta, sucedan, pero no vendrá el fin inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Yo no sé ustedes, pero a mí nunca me había tocado personalmente un conflicto tan grande como el que se está llevando ahora entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y luego dice este versículo 11: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Son acontecimientos que tienen que suceder. Y aunque este versículo 21 en Lucas nos está hablando de la descripción de Apocalipsis, de las trompetas y de los sellos, tú y yo debemos de estar al pendientes de lo que va a suceder, no alarmarnos, no afligirnos, pero sí tomar conciencia de que los tiempos están cerca. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y qué estoy haciendo con mi familia? ¿Y qué estoy haciendo para poder ser hallado ante Dios como un siervo fiel cuando yo sea llamado ante la presencia de Dios? Versículo 12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Está hablando de cuando empiece una persecución mundial sobre aquellos que profesamos a Cristo en nuestras vidas. Y de alguna manera a corto plazo ha sucedido. ¿Cuántos hermanos no han sido expulsados, no han sido sacados de sus viviendas, de sus pueblos? ¿Cuántos hermanos no han sido encarcelados? ¿Cuántos hermanos no han muerto por llevar el evangelio a otros lugares, a otras naciones? Y dice el versículo 13: y esto será ocasión para dar testimonio, porque aunque son malos momentos, momentos de aflicción por el cual el pueblo cristiano ha pasado, es para testimonio, es para que a través de estas acciones Dios muestre su amor y su misericordia para aquellos que decidan creer. Y para aquellos que no decidan creer, entonces Dios va a traer su juicio y su justicia a estas personas. Por eso dice el versículo 14: proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y entonces Jesús dice: pero ustedes estén tranquilos, porque en medio de la adversidad, porque en medio del problema, nos pone el ejemplo de aquellos que están siendo llevados ante gobernadores, ante reyes, ante concilios, para ser juzgados por creer en Jesús. Jesús dice: estén tranquilos y confiados, porque yo voy a poner palabra en ustedes, para que ustedes puedan responder, para que ustedes puedan dar defensa. Y estas palabras y esta sabiduría no podrá ser resistida ni contradecida contra todos aquellos que se opongan. Y esto es algo verdadero que ha pasado en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento están pasando por una situación complicada cuando están llevando el mensaje, el evangelio a ciertas personas, y estas personas no son de las que dicen: sí, está bien, yo creo en Dios. Estas personas, a veces hay personas que te cuestionan, que te dicen: pero ¿por qué? Y esto y esto. Y a lo mejor nos sentimos no tenemos la capacidad, nos sentimos incapaces, pero Dios obra en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu.
Ninguno de nosotros va a ser abandonado por Dios, sino vamos a ser preparados para ocasiones y momentos complicados y difíciles en nuestras vidas. Tenemos esa promesa, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que se han cumplido y se seguirán cumpliendo en la vida de cada uno de los creyentes. Versículo 16: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y van a ser complicados, situaciones difíciles donde el padre va a entregar a la esposa, a la hija, a los hijos y viceversa. Pero esto es parte de lo que tiene que suceder. Y una vez más te repito, este capítulo 21, Mateo 24, Marcos 24, nos está hablando específicamente de este tiempo de la tribulación, que no ha pasado en nuestras vidas todavía, que nosotros como creyentes creemos que antes de la tribulación tiene que venir el rapto de la iglesia, pero tú y yo debemos de estar preparados, porque en cualquier momento podemos ser llamados ante la presencia del Señor. ¿Y cuántos hemos escuchado acerca del concepto del rapto? El rapto es Cristo, antes de venir a esta tierra, tomar a los creyentes, ser tomados, es lo que hace referencia al rapto, ser arrebatados, tomados para estar con Cristo. Y esto es algo que va a suceder cuando no lo sabemos, pero por los tiempos en los que vivimos podemos decir que los tiempos están cerca. Y gracias a Dios, porque a lo mejor podemos pensar, ay, no sé si me voy a ir en el rapto. Todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, vamos a irnos en el rapto. Ningún creyente se va a quedar, porque esa promesa la tenemos y la hemos visto en Romanos, la hemos visto en Timoteo. La salvación no es por obras. La salvación no se me va a quitar por obras, porque por gracia se nos es dada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es una motivación para hacer lo que queramos con nuestras vidas, porque aquel creyente que dice, bueno, si yo soy salvo por gracia, pues entonces voy a disfrutar de la vida y voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir desenfrenadamente en el pecado. Entonces primero tendríamos que considerar si es creyente, porque esa no es la mente de Cristo. Y aquellos que hemos aceptado y creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos ahora la mente, la plenitud y la sabiduría de Cristo en nuestras vidas. Ese pensamiento de Cristo en nuestras vidas pues nos lleva a reconocer que somos personas necesitadas de Dios en nuestras vidas, que somos personas imperfectas y que por eso venimos a buscar a Cristo, venimos a buscar a Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, porque los necesitamos en nuestras vidas. Sí, tenemos luchas, tenemos altas y bajas, fallamos, pero tener la mente de Cristo nos recuerda que tenemos que venir a sus pies y decir, Señor, ayúdame, porque por mis propias fuerzas, porque por mis propios méritos no voy a poder. Eso es tener la mente de Cristo, eso es realmente ser un hijo de Dios. Y hoy en la iglesia, no hablo de manera general, hay muchas personas que no son cristianas, pero piensan serlo. Y eso debería de reflexionar, viendo el entorno, la circunstancia por la cual nos rodea, de poner nuestra fe, de poner nuestra confianza realmente en Jesús y poder ser llamados hijos de Dios. Versículos 17, 18 y 19: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
Y aquí cuando nos está hablando de este versículo, no está hablando de los creyentes de este tiempo, está hablando de aquellas personas que no fueron arrebatadas porque no eran cristianos, porque no habían puesto su confianza en Jesús y se quedaron. Dios es tan grande, Dios es tan misericordioso que les va a dar oportunidad. Les va a dar oportunidad de que sean salvos, pero ahora tienen que comprobar esa fidelidad hacia Jesús. Tienen que ser probada su fe. Y como nos dice este versículo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Porque en Apocalipsis se nos habla que va a llegar un momento en el que el anticristo va a tener el control de todo el mundo por medio de ciertos países poderosos que le van a dar el poder global y que va a haber una marca. Esta marca que se nos habla en Apocalipsis, la marca de la bestia, el 666, y que por medio de esta marca, por medio de esta emblema, de este símbolo en el cuerpo, la gente va a poder comprar y vender, va a poder hacer negocios. Y el comprar y el vender, el poder hacer negocios, habla de la situación de que va a poder vivir en esta vida, porque es una realidad que sin dinero hoy en día es difícil vivir. Hoy todo el mundo está monetizado, todo se mueve a través de un valor que se le ha dado a unas monedas, a un papel, y para que se pueda ver ese intercambio de comida, de dinero, para poder subsistir, se va a necesitar esta marca. Y los creyentes que van a mostrar si realmente son creyentes, un punto importante va a ser, no se van a dejar marcar por esta marca. Por ende, no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a tener dinero, sino van a estar en necesidad y en hambre, y es parte de lo que tienen que pasar. Por eso, si hacemos una reflexión y una suposición acerca de que el rapto es ahora, y que de los que estamos aquí no todos nos vamos, o algunos se quedan, van a sufrir lo que realmente es vivir los tiempos en el libro de Hechos. Y no van a ser tiempos fáciles, van a ser tiempos difíciles, donde no solo va a bastar decir yo creo en Cristo. Entonces Dios nos habla en este versículo y en el libro de Apocalipsis, bueno, tú dices que crees en mí, ahora tienes que pasar por esto para ver si realmente crees en mí. Esa es la oportunidad, el privilegio que tú y yo como creyentes en este tiempo antes del rapto tenemos la oportunidad de creer y decir, Señor, yo creo en ti, y hacerlo con nuestro corazón, y no pasar por ciertos procesos como después del arrebatamiento, donde no todo aquel que diga, Señor, yo ya he creído en ti, ahora llévame con los que ya se fueron. Dios va a decir, sí, pero a su tiempo. Vas a pasar por este proceso, y si tú das tu vida y no me niegas, entonces eres salvo. Eso es algo que nos hace apreciar, o personalmente a mí me hace apreciar el tiempo en el que yo estoy viviendo. Debemos de darle gracias a Dios por el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Un tiempo donde la salvación, en ese sentido de pasar por situaciones, no nos es tan difícil como aquellos hermanos que se quedaron por no ser hermanos en aquel entonces, y después van a pasar por un proceso en sus vidas con respecto a todo esto de la tribulación. Por eso nos dice el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aún no está cerca la destrucción de Jerusalén.
porque para que la destrucción de Jerusalén suceda, tienen que pasar ciertos momentos. Un momento clave es el arrebatamiento y después un proceso de tribulación de 7 años, y ese proceso de tribulación que tiene que ver con la semana de Daniel, la semana que queda incompleta todavía, que dura 7 años. 3.5 años se conocen como la tribulación, y los otros restantes 3 años y medio se conocen como la gran tribulación. Durante este tiempo de la gran tribulación va a suceder esto, cuando Israel va a ser destruida, su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que están encintas y de los que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y aunque esta profecía, hay profecías que tienen doble cumplimiento a corto y a largo plazo. Parte de esta profecía se cumplió a corto plazo con la destrucción de Israel y la dispersión de Israel, pero también esta profecía nos está hablando de los tiempos del fin con respecto a Apocalipsis. Y es algo que nos debe de interesar, desde luego que sí, porque es parte de lo que viene en la Escritura. Y que tú y yo debemos de ser conscientes de la situación, y que mientras pasan sucesos a lo largo de todo el mundo, tú y yo debemos de estar en una situación abierta y expectante a lo que está sucediendo, y saber que los tiempos están cerca. Y por eso quise en esta hermosa mañana iniciar con este libro de Salmos. En el Salmo 67 que tú y yo leímos, porque de una manera prospectiva nos fuimos a los tiempos finales, que aclaro, no son los que estamos viviendo, pero todo se encamina ya a esos tiempos finales. Tú y yo, en medio de todo lo que está aconteciendo, debemos de reforzar nuestra fe en Cristo. Debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Y tenemos Salmos que nos trae ánimo, que nos trae fuerza para poder seguir adelante. Y nos dice el versículo 1: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Este primer versículo está reconociendo la necesidad no solamente del amor de Dios, no solamente del poder de Dios, sino de la misericordia de Dios. Y cuando alguien pide misericordia, cuando está pasando por un momento difícil, cuando está pasando por un momento complicado. De hecho, la misericordia no es solamente ver al que está necesitado, verlo y tener lástima de él y volver mi mirada y seguir mi rumbo. La definición de misericordia nos habla que es ver la necesidad de alguien y ayudarla. Y el salmista nos dice que Dios vea nuestra aflicción, que Dios vea por lo que estamos pasando y nos ayude. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas? No solo necesitamos que Dios nos vea y que Él tenga ese sentimiento de compasión y de tristeza, no, sino también necesitamos que Él nos ayude, que Él obre en nuestras vidas. Y sabemos que Dios lo hace, pero es importante reconocer que la misericordia de Dios ha estado presente en nuestras vidas, que la misericordia de Dios sigue en nuestras vidas, que la misericordia de Dios está en nosotros.
Por eso dice el salmista, y nos bendiga, y nos prospere, y nos ayude, y nos dé. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Nosotros necesitamos del favor de Dios en nuestras vidas, pero este favor de Dios es tan grande, es tan bueno, es una bendición que no solamente abarca nuestras vidas, sino también de aquellos que nos rodean. Por medio de la misericordia de Dios plasmada en estas bendiciones, por medio de la misericordia de Dios hechas en los favores hacia nosotros, podemos impactar a las personas que están alrededor del mundo. Podemos dar a conocer la bondad, el amor de nuestro Señor Jesucristo con aquellos que tienen alguna necesidad. En alguna ocasión Jesús les decía a sus apóstoles, a sus discípulos: den de gracia lo que por gracia se te fue dado. Y esto es algo que nos habla de reconocer la misericordia de Dios, pero también tenemos que compartirla. De haber escuchado el mensaje de salvación, pero también darla a conocer a los demás. Dios ha sido bueno conmigo y Dios me ha ayudado. Yo también voy a ayudar a los demás. Lo que de gracia hemos recibido, démoslo de gracia. Eso es parte del mensaje fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Darle a alguien lo que no se merece, porque a nosotros nos dio Dios algo que no merecemos. Y humanamente cuesta, porque dice, a veces nos decimos: ¿cómo voy a ayudar yo a esta persona? ¿Cómo voy a ayudar a este hombre, a esta mujer que no hace nada, que no se esfuerza y yo me he esforzado? Pero hay que recordar que todo lo bueno que tenemos ha sido por la gracia, por la misericordia, no de nosotros, sino ha sido por la gracia y la misericordia que Dios nos ha dado. Eso nos lleva a ser como Jesús cuando comprendemos esto de la gracia y aprendemos de Jesús a ser mansos y humildes de corazón. Luego nos dice este versículo 4: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y aunque hoy en día hay guerras, ya hay sediciones, ya hay hambre, ya hay enfermedades, ya hay terremotos, ya hay cosas naturales que afectan a nuestro mundo, a nuestro país, a nuestro estado, como apenas este huracán que impactó en las costas oaxaqueñas. Estos versículos son versículos proféticos que se van a cumplir cuando Jesucristo venga a reinar y nosotros juntamente con Él. Todo va a estar mejor. Todo va a ser mejor. Hoy, en nuestros tiempos, por ahora tenemos que sufrir, pero debemos de encontrar ánimo y gozo en estos versículos, en que en algún día estas naciones que están peleadas, estas personas que están divididas, cuando Jesucristo venga a reinar sobre este mundo, habrá gozo y alegría, porque el mejor Rey de reyes y el Señor de señores y el gobernador de gobernadores, el real, el verdadero, el que tiene el poder y la autoridad, vendrá a reinar con justicia y equidad, nuestro Señor Jesucristo. Y en alguna ocasión en Apocalipsis comentábamos que Satanás usa las formas y las estrategias que Dios usa para poder impactar al mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Apocalipsis encontramos que Satanás también se va a mover por medio de 3 personas. Satanás, ¿quiénes son las otras 2? El anticristo y el falso profeta.
Vemos que Satanás también quiere unificar al mundo para que él gobierne en el tiempo de Apocalipsis. En este tiempo de Apocalipsis va a haber muerte y hambre para aquellos que no han sido marcadas por el sello de la bestia. En el tiempo de Jesús, la verdadera paz, el verdadero amor, el verdadero gozo y alegría va a estar presente. En Apocalipsis también se nos describe a Jesucristo como el Cordero, como el León de Judá, tomando simbolismos de ciertos animales. En Apocalipsis se nos habla de Satanás como la serpiente antigua, como el dragón falso. Entonces, es interesante poder analizar todos estos contrastes que Satanás trata de igualar a Dios. Por eso Satanás, dentro de su vanidad, dentro de su orgullo, creyó ser igual que Dios y fue arrojado, fue condenado, no al infierno, sino al lago de fuego, donde en Apocalipsis se nos dice que es la muerte segunda. Versículo 6 nos dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y ténganlo todos los términos de la tierra. Aunque eso todavía no ha sucedido y faltan algunos años por suceder, tengamos confianza que este Salmos capítulo 67 se va a cumplir. Y que en algún momento nosotros, que en esta vida estamos pasando por necesidades y estamos pasando por angustias y estamos pasando por aflicciones, en algún momento eso se va a acabar. Y que la verdadera vida no es esta, la verdadera vida está con nuestro Señor Jesucristo. Y que tú y yo debemos de permanecer fieles y firmes, trabajando en la obra que Dios nos ha dado. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Dios te está usando en alguna parte, en algún ministerio específico en tu vida. A lo mejor no eres líder de la iglesia, a lo mejor no enseñas, a lo mejor no predicas, pero allá donde tú vas, en los lugares donde tú caminas, en las personas que tú conoces, Dios te está usando para un propósito. Quiero en esta hermosa tarde que recordemos que todos somos funcionales, que ninguno de nosotros es un inútil, que todos podemos servir en el plan de Dios para la salvación de este mundo, que todos tenemos la capacidad para poder impactar a las personas, no gracias a lo que somos, no gracias a lo que tenemos, sino gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, gracias a la palabra que está a disposición nuestra. En esta hermosa tarde te exhorto, te animo a que sigamos adelante llevando en alto el estandarte, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, impactando al mundo, que la luz de Cristo resplandezca, siga resplandeciendo en nuestras vidas para alcanzar a aquellos que están necesitados. Porque en esta vida hay mucha necesidad, en esta vida hay muchos problemas, hay muchos conflictos. Pero Dios es bueno en nuestras vidas. Y en esta hermosa tarde quiero terminar con estos últimos 2 versículos en Lamentaciones, y te voy a invitar que vayas conmigo. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, versículo 23. Cuando lo tengas, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar por la palabra que hoy hemos visto. A lo mejor ha sido algo diferente a lo que hemos estado acostumbrados a oír, pero yo espero que en esta hermosa tarde tú y yo recordemos que el amor de Dios está presente en nuestras vidas, que tú y yo nos animemos ante la situación por la cual está pasando. Y yo no me considero que tengo el ministerio de profecía, pero leyendo la Biblia yo sí te puedo decir que con lo que está pasando hoy en día,
las cosas van a empeorar. Que tú y yo no esperemos que este mundo se arregle, se solucione, porque este mundo está condenado a la destrucción. Y yo te quiero animar que tú y yo debemos de estar preparándonos para lo que venga. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero debemos de estar preparados ante todo lo que pueda venir. Debemos de estar listos, prestos, sobrios, porque el tiempo de la venida de nuestro Señor está cerca. Específicamente, Cristo viniendo por su iglesia, el arrebatamiento está cerca. Y debemos de estar listos, porque los que somos realmente hijos de Dios, hemos creído en Cristo, nos vamos a ir. Ese no es el problema. El problema es que cuando seamos llamados a la presencia de Dios, vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. Y si no hemos hecho mucho, nos vamos a ver unos a otros y vamos a quedar avergonzados. La salvación la tenemos, gracias a Cristo. Pero los galardones, los talentos, los premios que hay para cada uno de nosotros va a hacer la diferencia en la vida de cada creyente. Y dice este versículo en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23, todos juntos, dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En esta hermosa tarde yo quiero que aprovechemos de una manera consciente la misericordia de Dios en nuestras vidas y tomemos rumbo y aprovechemos y demos gracias a Dios por la vida que Él nos ha regalado, que Él nos ha prestado, y tomemos las cosas con fuerza y con intensidad y vayamos y sirvamos a lo que Dios nos ha llamado como buenos siervos, como siervos fieles y útiles que apreciaron esta bendición de Dios, esta misericordia de Dios, y aprovechamos bien nuestro tiempo y lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tus misericordias no nos han dejado, porque tu misericordia se ha renovado en nuestras vidas, porque es nueva cada mañana, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Y en esta hermosa tarde te damos las gracias, porque tú has sido bueno, has sido bondadoso en nuestras vidas, has estado con nosotros, nos has llenado de tu gracia, de tu favor, Padre. Y en esta hermosa tarde ayúdanos a recapacitar, a recordar, a vivir de una manera intencional el saber que tu misericordia está presente en mi vida, y tomar ánimo de esto y tomar fuerza de esta misericordia e ir en pos de ti, Señor, llevando nuestra cruz y negándonos a nosotros mismos y viviendo tu palabra y viviendo el consejo y las enseñanzas que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, Señor. Cada uno de nosotros somos hijos tuyos. Cada uno de nosotros, tú tienes un propósito para nuestras vidas. Tú quieres usarnos en algún ministerio, en alguna área de nuestras vidas. Ayúdanos a ser instrumentos de honra. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestras acciones y nuestras obras sobre Jesucristo, que es nuestro fundamento, para que cuando seamos llamados a tu presencia, y el ejemplo que se ponía en el Nuevo Testamento, y estas obras sean llevadas ante ti, no sean hojarascas ni cosas que perecen, sino sean acciones que perduren por la eternidad.
Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestra aflicción, tú conoces por lo que estamos pasando. Tú conoces, Señor, lo que nos hace falta, nuestra debilidad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, a preparar nuestras vidas, a estar prestos para la defensa de nuestra fe, a estar listos para ser usados por ti, amado Padre, para que cuando seamos llamados ante tu presencia, escuchemos tu voz llamándonos siervos fieles, siervos que en lo poco nos has puesto y en lo mucho ahora nos pondrás. Te amamos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, amado Padre. Te doy gracias por la vida de nuestra hermana Kenia, que el día de ayer tú le has dado la oportunidad de poder cumplir un año más de vida. Que tú sigas obrando en su vida, guiándola. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy está aquí, Señor. Sigue ayudándonos, sigue derramando de tu favor, de tu misericordia, de tu bendición en nuestras vidas. En la vida de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños. Que tu gracia siga abundando en nuestras vidas. Gracias porque en medio del conflicto, del estrés, de la ansiedad, tú estás con nosotros, amado Padre. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares en esta hermosa